Un gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Nuestro saludo, como siempre, a los grupos de Facebook. Tierra Plana Uruguay, Terraplanistas Latinoamérica, Tierra Plana, Terraplanismo Avanzado, La Tierra es Plana Argentina, Tierra Plana Argentina Investigación, Tierra Plana versus Tierra Esférica, Tierra Plana Avanzada, Debate de la Tierra Plana Chile Investigación, La Tierra no se mueve, Tierra Plana Colón y la página La Tierra está quieta como mi abuela en su casa. No es una creencia, es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la sección Aportes. Videos de la Claraboya. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de La Claraboya. Y bueno, y aquí estamos, esta suerte de autopsia, diseccionando este cadáver. Además de los saludos que enviamos siempre en nuestra presentación, que bueno, nos queda vieja porque en sí se suman muchos grupos más, gente, colaboradores, y bueno, amigos que nos escuchan y bueno, fieles seguidores. Siempre el saludo y el reconocimiento a todos. Y terminando este ciclo que a algunos les gusta llamar analema, cada uno se agencia de determinados símbolos que están buenos, ¿no? En fin, siempre decimos de acá que esas cosas que se masifican tienden como a generar ese sentido, digamos, de gueto, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? De hermandad, ¿no? Y bueno, esas cosas en general terminan siendo contraproducentes contra cualquier movimiento, ¿no? Porque terminan como teniendo como un lenguaje propio, esas cosas, y dejan afuera a quien de buenas a primeras se quiere enterar de lo que es y rechinan esas cosas en las que uno de pronto no entiende, ¿no? Tienen como un lenguaje interno, una cosa, y bueno, nada, se sabe más o menos cómo es nuestra línea, que eso intenta ser conciliadora, nada más. Vamos a hablar de lo que pensamos a nivel general acerca de este sistema, que ya lo vemos como un cadáver, ¿no? Era un poco un concepto que salía en uno de los hangouts más lindos que me ha tocado presenciar, evidentemente, y que se me dio el honor de poder tirar algunos conceptos, algunas ideas y concepciones que a lo largo de la vida uno va acumulando, ¿no? Y bueno, fue muy, muy, muy lindo, muy, muy rico, y desde allí partió esta idea de diseccionar este viejo sistema, que la idea era como verlo, ¿no? como un cadáver. ¿Por qué? Porque en cada punto en el que nosotros posamos nuestra mirada, notamos que hay ideas que no concuerdan, que necesitamos ver cuál ha sido la causa de muerte de este occiso, ¿no? Vamos a ello.
Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. Decíamos una vez por acá que deGrasse Tyson, el nuevo Carl Sagan, ¿no? de esta época, que bueno, se ha embanderado junto a otros, al flaco canoso, que no me acuerdo cómo es su nombre, no lo tengo, a Michio Kaku y al propio Steve Hawking, ya fallecido, de no sé cuántos años, porque en realidad me parece que cuando observamos también fotografías y eso, han habido varios personajes que han encarnado esa figura y que le ha servido y muchísimo para al establishment, ¿no? Para ir tirando conceptos y mandatos que les quedan muy, muy, muy convenientes, ¿no? Siempre pensamos que aquellas personas que en realidad son de un grado intelectual suficiente, que tienen por regla no cuestionarse, no se cuestiona nada, pero también son las primeras en defender salir a la guerra con dos palitos, ¿no? Porque ahí está el asunto. Cuando no se tiene bases ni convicciones certeras de lo que uno defiende, sale a la guerra con un fosforito. Y bueno, y colapsan. Pero aún así después se obstinan, exigen a los demás que tienen que saber y que tienen que tener las respuestas de todo, cuando ellos mismos ni siquiera la tienen del propio sistema que defienden. Y repito, es gente muy inteligente, pero que carece de la capacidad de cuestionamiento. No cuestiona nada en su vida, no cuestiona nada, ¿no? Entonces, eso es complicado, porque es con la gente que tiene que lidiar siempre la sociedad para generar los cambios, ¿tá? Es siempre ese 40 y pico, 50% de lastre, de arrastre que las nuevas ideas tienen y que demoran como 100 años por lo menos en afirmarse, en poder generar el cambio. Y bueno, los que inmediatamente se convencen, o por lo menos están abiertos a las nuevas ideas, son la carne de cañón, los que sufren los escarnios, los que sufren las heridas del menosprecio, los que sufren las puteadas, los que sufren la falta de respeto, digamos, porque hasta ahí hay un punto en el que el fanatismo pasa a ser algo tan descabellado que no me importa nada, ¿no? Yo estoy en una tribuna y no me importa si al lado hay una dama, hay un niño, si al lado hay una persona que desconozco y que en ningún caso yo tiraría, ¿no? una puteada, un epíteto, ¿no? Cualquier cosa fuera de tono, hasta no tener determinada confianza, ¿no? O sea, yo no me exhibiría de una forma inapropiada en otro ámbito, ¿no? Sin embargo, parece que hay ámbitos que son permisivos, ¿no? Para todo. Entonces, digo, ahí no me importa nada y mando cualquier tipo de puteada, ¿no? Y me descargo una suerte de catarsis alocada. Y bueno, eso es lo que sucede con estas personas que se fanatizan en defender determinados argumentos, van a lugares en donde no tienen por qué ir, ¿no? Como si yo cayera en un foro ahora así de esos ultras cristianos y me pusiera, porque sí,
pelear con ellos y a decirles que están equivocados. O sea, es muy incongruente, es tan incongruente esa actitud como lo que yo pienso en lo que incurren los demás. Entonces es un sinsentido, ¿no? Y esa es una de las capas grandes que hacen ver que un sistema murió, que hacen ver que un sistema educativo tuvo éxito. Porque si de algo podemos darnos cuenta, si algo podemos saber, si algo podemos estar seguros, es de que esto fue planificado así. Pero además planificado al dedillo. Hay que bucear primero y meterse profundamente en esas capas de la conspiranoia, separar lo que es la paja del trigo, porque en sí, en ese asunto hay mucho para desechar o descartar, pero en sí la mayoría son hechos concretos y reales de una gran sociedad en la sombra que genera los males del mundo. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. No es una creencia. Un sistema muere cuando pierde vida, ¿no? Valga esta rara forma de verlo, pero que resultó para muchos de nosotros bastante esclarecedor. Cuando pierden vida determinadas cosas que las sostienen. Cuando empezamos a revisar todo lo que documenta aquello, todo lo que basa o lo que se basa, aquello que se promulga desde hoy, como sabiduría, como historia, como cultura general, como ciencia, sobre todo como ciencia, porque aquel que tiene un espíritu científico, aquel que medianamente domina una rama de la ciencia, que puede ser la astronomía, que pueden ser las matemáticas, que puede ser la ingeniería social, que puede ser la antropología. En cada uno de los lugares donde nosotros, repito, posamos nuestra lupa, entramos a ver que hay bases que han resultado dentro de unos más o menos unos 500, 600 años inamovibles y que además se basan en datos y cosas que son de casi un siglo atrás, pero desde ese punto, ¿no? Nosotros hablamos de cuestiones basadas hace 500 años y que tienen su basamento a su vez desde una antigüedad mayor, lo cual hace totalmente imperceptible para nosotros, incomprobable incluso, dado que no hay forma de registrar determinadas cosas. Nosotros hablamos y citamos lo que es el juego del teléfono descompuesto, ¿no? En donde uno in situ puede ver que una determinada idea o frase pasada por unas 5 o 7 personas, al final llega algo totalmente distorsionado, ¿no? Incluso es un experimento que se puede hacer socialmente, y lo hemos hecho muchas veces, con cosas concretas en las que la idea es tergiversar lo menos posible el mensaje inicial. Y llega con unas distorsiones tremendas, ¿no? Y a veces hasta contradictorias.
Si nosotros en 7 personas en tiempo real, en presencia, y con lo fresquito de una idea que pasa por un oído y surge hacia otro oído, llega totalmente distorsionado. Imagínense ustedes en un pueblo, de un pueblo a otro, sobre todo cuando la comunicación es estrictamente esa, oral, ¿no? El mandato de un imperio a otro, ¿no? A otro que lo pisotea o lo masacra o le agrega su propia historia. ¿Cómo han cambiado los pueblos de líderes? Y sus líderes han impuesto hasta religiones, han impuesto un montón de cosas. Imagínense ustedes, en la época en la que Akenatón cambia absolutamente la religión y sus dioses por otros, y gobierna todo su periodo hasta que es derrocado e vuelto a implantar las viejas religiones. O sea, en las sociedades, ¿no?, quedan realmente remanentes de ideas, conceptos y cosas dependiendo de quién las ha impuesto. Entonces no podemos hablar de que hay un avance científico y que debe ser inamovible, porque todo es tan dinámico, de acuerdo a cómo también han cambiado las concepciones, las ideas, pero sobre todo el avance o la evolución de la mente humana de acuerdo al entorno que lo rodea, de acuerdo a las nuevas ventanas ideológicas, pero no de ideología, sino de cantidad o paquete de ideas. En nuestra mente todo se organiza en paquetes de pensamientos, ¿no?, en paquetes de ideas. Estos ideogramas son conexos con otros si estos concuerdan, o sea, si estos tienen un mismo patrón. No es lo mismo hablarle, ¿no?, a un niño de 10 años de hoy día con sus esquemas ideográficos a un niño de 10 años de 1950. Fíjense ustedes que podemos hacer, ¿no?, un traslado temporal y traer un niño de 1950 y traer a un niño de nuestros días, de la misma edad, y hacerlos debatir sobre determinadas cosas. Hay ideogramas distintos porque hay maneras de bajar desde su nube personal una información que es muy distinta. Que una es mayor que la otra, eso no lo podemos determinar. De hecho, sería muy atrevido hacerlo. Y lo hacemos todo el tiempo incluso. Tendemos a pensar que lo de lo anterior es menor, es bajo, es perimido y por tanto como viejo desechable. No. Sobre todo porque entendemos que los ideogramas que hoy manejamos en muchos casos son una involución a lo que antes se tenía. Capaz que tiene ideas más prácticas, más directas, más pragmáticas aquel niño de 10 años de 1950 que el niño de hoy, con otros ideogramas distintos, pero muy vacíos de contenido práctico. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Cuando uno, por eso se dice cuando uno despierta, ¿no? Despierta a la conciencia de sí mismo. No despierta ante nada ni se ilumina siendo un ser superior. Cada uno tiene su despertar en sus cosas. Cuando uno despierta el hecho de que es un miembro de la familia, pero que es un individuo más, que
perdió el rol aquel de el niño cuidado y mimado de todos, pasó a ser un individuo más, sobre todo una persona a la que se le entrega la llave de la casa de pronto y ya es un miembro más el que tiene sus derechos y sus obligaciones dentro del núcleo familiar. Ese es un despertar, cuando entiende que quien tiene como padres se desdibuja ya un poco el rol ese de papá, sino que ya es un individuo, ¿no? Un individuo. Mamá pasa a ser también un individuo fuera del rol de mamá, pasa a ser una persona, más cuando de pronto han habido separaciones en las que el núcleo familiar ya está conformado de otra manera y donde esa mamá ya es una mujer, ¿no? Y como tal tiene su vida propia, tiene sus derechos también, sus derechos de esparcimiento, sus derechos sentimentales y demás. Entonces ya es un despertar cuando nosotros dejamos de verla como simplemente como mamá y entramos a verla como una mujer, ¿no? Es un cambio paradigmático para nosotros, ¿no? de determinada valía, ¿no? Bueno, cuando uno despierta como ser social, como ser de mundo, sobre todo cuando recorrió lugares, países, cuando se enfrentó a determinadas cuestiones del orden social con otros países, del orden legal con otros países, cuando de pronto tuvo que tramitar determinada documentación o cuando, en fin, cuando mamó de otras culturas y entiende el mundo en el que se le ha llamado globalidad, ¿no? Justamente para unificar en esa idea de globo, ¿no? Todas las cosas de las que nosotros nos hemos dado cuenta y que sí esas tuvimos que cambiar, es el hecho de la cantidad de manipulación en el lenguaje que hay con respecto a eso, ¿no? Cuando se habla de algo del mundo, bueno, es aplicable, pero ya cuando se habla de términos de globalidad, de globalización, ya pierde sentido, porque evidentemente no es un globo en el que vivimos. Y hoy, porque no puede ser, porque la forma, si dicen que tiene que ser achatada en los polos y en realidad más oblicua en el Ecuador, más hacia afuera, por una fuerza centrífuga, ¿de qué quedamos entonces? Hay una fuerza centrífuga, entonces ¿por qué no son más livianas las cosas en el Ecuador que en los polos? Porque el Ecuador está sujeto a esa fuerza. Entonces, si es capaz de ovalar la Tierra, ¿por qué no salen volando las cosas? ¿No? ¿O por qué no están mucho más apretadas en los paralelos, en el paralelo 90? Entonces, esas incongruencias, porque tendría que tener la forma tal cual, si se sigue sosteniendo el giro alrededor del Sol, no puede ser nunca una esfera. Tendría que ser como un reloj de arena, ¿no? Para mantener las mismas fuerzas, para mantener la fuerza solar y de iluminación, para mantener la misma, entre comillas, gravedad que se habla. Todo eso tiene que ser la forma de un reloj de arena, porque si no, no concuerda, ¿no? Y esa forma achatada en los polos tampoco concuerda, porque se están contradiciendo. Porque si fuera achatada en los polos, estamos homologando una fuerza centrífuga. Y si estamos homologando una fuerza centrífuga, entonces no podemos estar hablando de una constante gravitatoria, no podemos estar hablando de que están de una atmósfera solidaria incluso. Nada de eso. Todo eso caería. Sí, sí,
Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Entonces esa es una de las partes, uno de los miembros de ese cuerpo, de ese occiso tirado en esta suerte de escena del crimen. Es lo primero en que uno en la lógica comienza a ver, a entender, ¿no? A tratar de razonar. El sol da de allá. Bueno, tengo que en el Ecuador, cuando obviamente se supone estoy más cerca del sol, en las distancias a las que está el sol no habría nada que pudiera, en los pocos kilómetros en el que la Tierra tiene con respecto al sol, no puede haber ninguna variabilidad, no habría, no cabría, no tendríamos que ni siquiera notarlas, ni a escala microscópica, porque es ridículo. Si el sol está a la distancia enorme en la que está, la escala en la que nosotros estamos fijando la variación de grados de el polo a el Ecuador es ridícula. Entonces no cabe en ninguna cabeza pensar en una variabilidad de temperatura, solo de temperatura, dada la lejanía de esta luz. Cuanto más lejos, más uniforme es su influencia, sobre todo en objetos chicos. Entonces es ridículo que nosotros pensemos que a la distancia que está puede cambiar tanto de grado, ¿no? Tanto de grado en el Ecuador con respecto a los polos. Porque eso quiere decir que nosotros podríamos, usando esa misma escala, desde el Ecuador hacia el Sol, medir cuántos grados en realidad habría de calor, habría de variabilidad de temperatura. Entonces, aquellos planetas que están más cerca del Sol tendrían una temperatura muchísimo más elevada, mucho más elevada de la que podamos concebir, lo cual los haría transformar prácticamente en otros soles. Recibirían tanta influencia de calor dada esa escala. O sea, extrapolemos la escala que nosotros tenemos desde la línea imaginaria que parte al medio la Tierra, ¿no? Que es esa escala en grados que nosotros hemos dado sujeto a una esfera en sí, ¿no? A un arco. Pero la diferencia de temperatura desde el Ecuador al polo, esa variabilidad que nosotros le damos, que no superan, solo en grados centígrados, no superan los 100 grados, porque no lo supera. O sea, estaríamos manejando una variabilidad de unos 60 u 80 grados. Pensando en el polo norte, nomás. Porque el polo sur ya son otras temperaturas. En el polo sur hay menos 50, menos 60 grados, ¿no? Y ahí sí, la escala se nos iría a más. Pero vamos a quedarnos siempre generosamente en el polo norte, donde hay menos 3, menos 5, menos 10, o sea, hasta de pronto menos 20, pero no más de eso, ¿no? Y en el Ecuador, en donde hay más 48, 50, pero así como en casos muy extremos, pero en sí jamás en la vida puede haber, porque más de eso no puede existir. Nos quemaríamos vivos, o sea, en realidad es la mitad del punto de ebullición del agua, o sea, no se han registrado calores más allá de los 50 grados. Así que vamos como promedio una variabilidad de unos 60 grados en esa distancia, ¿sí? Ecuador al polo.
Así que tomemos ese segmento y vamos a sacarlo de la Tierra, del Ecuador, hacia las fronteras de la atmósfera. Y de ahí sigamos prolongando este segmento, ¿no?, de esos 60 grados. Y lleguemos a lo que es los planetas internos, digamos, de esta suerte de rotación heliocentrista. Mercurio tiene que ser un sol más. La Luna, cuando pasa por delante del Sol, debería ser una corona enorme de calor y debería generarnos una variación electromagnética tan grande que sería absolutamente notoria. Más allá de una influencia que incluso está muy discutida entre las mareas y no sé qué. O sea, debería ser algo muchísimo más influenciable cuando pasa, digamos, frente al Sol. Y absolutamente una roca de hielo inhabitable, imposible de ser pisada por humano alguno cuando está del otro lado del Sol. Todas son cosas que han quedado dadas mediante cálculos y demás como por ciertas, pero que en los hechos, señores, no las podemos responder, no tienen congruencia. Esa es otra de las partes heridas de este cadáver. Pero cuando cruzas la puerta y de repente ves que están haciendo estos cohetes impolutos, preciosos, te sientes como si entrases en una fábrica de otro planeta. La claraboya. La adoración, ¿no?, a estos falos de fuego volantes, preciosos, impolutos, por Dios. Bueno, así por arribita, ¿no?, pensando, y no en los, digamos, los lugares comunes, sino tratando de ver, por lo menos como en lo particular, las distintas cosas que uno le ha llegado a llevar a pensar que si no es porque en realidad lo ampara determinadas fórmulas, determinadas cadenas de sucesos, porque esto refiere a esto otro y esto otro, en realidad necesita de toda una ecuación para ser justificado, que está basado en esto otro y esto otro también, ¿no? Entonces es como, ¿no?, una concatenación de teorías que son basadas pura y exclusivamente en los cálculos y que no nos llevan a nada porque no nos explican, pero además, sobre todas las cosas, no terminan de justificar el tamaño enorme que se le da al Sol y su lejanía enorme con respecto a la Luna, que en sí el eclipse es la prueba fehaciente de que no hay una diferencia de tamaño, que nos hace falta observar la real rotación del Sol, por qué y cómo rota. Y ahí sería bastante definitivo el hecho de ver que, al igual que la Luna, están a un tamaño, en una relación de aspecto en el que al superponerse no sobra nada y que sería mucho más congruente su nivel de iluminación, su nivel de proyección de rayos
que nunca son paralelos en ningún caso, que la variabilidad esta de temperatura haría justamente posible toda esta variación de temperatura que tenemos, y haría posible obviamente que hubiera calor para nosotros, lo que nosotros entendemos como calor en el Ecuador, y frío y hielo en el polo o los polos, ¿no? Entonces suena y es más congruente esa cercanía del Sol para esas variabilidades de temperatura y ese alejamiento de determinados paralelos que justifican los cambios de estaciones. Entonces es mucho más congruente esa distancia solar que la enorme distancia solar de la que se habla, en la que no habría variabilidad, sería una roca ígnea o una roca absolutamente congelada, sin variabilidad perceptible, dado el tamaño ínfimo con respecto a la propia fuente de calor. Pero vamos a ver y analizar la sanata, ¿no? que se dice, y sanata le decimos al viruviru, al bla bla, de las cosas que se dan como por ciertas, a la vez que se dicen que no son comprobadas, ¿no? Pero en sí se habla y se meten datos por meter, ¿no? Porque si no son comprobadas no tenés ni que mencionarlo, ¿no? Vamos a hablar de mercurio, por ejemplo, que realmente si nosotros tenemos esa variación de temperatura, el mercurio tiene que ser absolutamente más extrema, pero sobre todo a un nivel de temperatura alta. Cuando la temperatura en el día, la Tierra, no supera, dijimos, los 50 grados, nunca, sea solo un caso extremo, pero no supera los 48 o 50 grados, la temperatura de día en mercurio es de 350 grados Celsius. 350. Dada la distancia con respecto a nosotros y la poca variabilidad que hay incluso en nuestro verano, en la noche, con respecto al día. Ese es otro dato a ver. No hay demasiada variabilidad en la temperatura porque han habido noches de muchísimo calor y que no varían tanto como puede variar en mercurio, donde en la noche son menos 170 grados Celsius con respecto a el día, que son 350. Es muy loco esto. Tendría que tener una atmósfera, ¿no?, que pudiera conservar. Porque si a 350 se evapora absolutamente todo, no podría haber, como dicen que hay por aquí, así a menos 170 grados, que logra en la noche, en su noche, presencia de agua, de hielo. Dicen que tiene una presencia de agua de 3,4%. Ahora, yo no sé si esta agua es producto del 3,2% de hidrógeno y de oxígeno, que es de 9,5%, oxígeno atómico. No sé si es ese 3,4% producto de estos dos elementos, de 9,5, repito, de oxígeno atómico y de 3,2 hidrógeno, o estos son separadamente del agua, lo cual el agua le sumaría su presencia de oxígeno y de hidrógeno si también lo descomponemos. No se sabe. En sí, estos tres elementos por separado parece que convivirían en mercurio.
Y si hay 3,4% de agua, no se puede decir, como se dice por acá, que puede haber presencia de hielo. Porque, y fíjense cómo dice, el hielo de agua es extremadamente reflectante al radar. Hielo reflectante al radar. Y recientes observaciones revelan imágenes muy reflectantes en el radar cerca de los polos. El hielo no es la única causa posible de dichas regiones altamente reflectantes, pero sí la más probable. Se especula que el hielo tiene solo unos metros de profundidad en estos cráteres, conteniendo alrededor de 1 tonelada de esta sustancia. 1 tonelada. Estamos hablando de 100 kilos de hielo. Es como detectar una barra de hielo. Una barra, ¿no? Una barra, ¿se acuerdan de lo que era una barra de hielo? El hombre de la barra de hielo se llevaba algo que no supera los 60 centímetros de largo por una forma cuadrada de unos 20 centímetros, pongámosle, una baldosa alargada a unos 60 centímetros, ¿no?, de hielo. Detectar eso, una barra de hielo, no sé a cuánto sería, pero por lo menos desde Colonia a Buenos Aires, más o menos. O sea, no están tomando por tonto, es ridículo. ¿Qué astrónomo puede ver algo como esto, que sea reflectante al radar, en el contenido alrededor de 1 tonelada de esta sustancia? Estamos hablando de hielo. El origen del agua helada de Mercurio no es conocido a ciencia cierta, pero se especula o bien se congeló de agua del interior del planeta o vino de cometas que impactaron contra el suelo. A ver, el hielo es un estado de una materia que nosotros conocemos bien, porque de hecho debería llamarse agua, no tierra, nuestro planeta, ¿no? Así que conocemos harto esta materia. Y sabemos que está compuesta, además, por 2 elementos, que a su vez en Mercurio están conformados, están por separado, e incluso como presencia de agua, como ya dijimos, como un tercer elemento. En fin, no sabemos si estos 2 elementos que se combinan pueden dar agua, porque digo, donde se combinen, ya sea en el aire, en donde sea, tienen que dar agua, o conviven separadamente, y a su vez el agua también, que está conformado de estos 2, pero no se sabe de dónde la toma el agua para hacer agua, ¿no? Tiene que haber razones para que Segundo, te levantes por la la mañana presencia de hielo venida de un y meteorito. emocionarte con el futuro. Si el hielo es agua congelada, no puede venir de un meteorito. Si viene un meteorito, o se pasa a ser parte de la conformación del planeta, o se evapora absolutamente en su atmósfera con los 350 grados que recibe, que para mí es demasiado poco, dada la cercanía del Sol con respecto a nosotros, y dado que nosotros tenemos apenas unos 50 grados, y se congela, y es tan poco que es 1 tonelada. No, yo no hablo más. Yo tengo que terminar este programa acá, porque este cadáver nos arroja unos resultados así muy por arriba, de una incongruencia tal que realmente, si no está sujeto a una nueva revisión, estamos todos locos. O sea, no hay hielo en la Luna.
hubieran aterrizado en el polo lunar o donde había luna, y en vez de traer roca hubieran traído hielo, que obviamente se iba a descongelar, lo cual teníamos agua lunar, o sea, resulta obvio, ¿no? Entonces digo, si no hay hielo en la luna, ¿lo va a haber en Mercurio? Es como una cosa muy incongruente, muy descabellada. Estamos hablando de una variabilidad entre esos 350 grados en el día a unos menos 170 en la noche. Estamos hablando de una variabilidad de 180 grados. Y acá no tenemos una variabilidad de 10 grados entre el día y la noche. Un día de verano, ese día fue muy caluroso, entendiendo el termodinamismo del agua, del termorregulador, que resulta ser el agua, y que bueno, que más o menos mantiene una temperatura, y que por eso en las noches podemos entrar al agua y encontrarla tibia en muchos casos. La variabilidad nunca es tal. Nosotros tenemos en la Tierra una variabilidad, ya les digo, de a veces hasta unos 15 grados, pero es demasiado, porque digo, de pasar en el verano de pongámosle unos 38, más o menos en media aquí, por lo menos en el paralelo 34, de unos 38, 40 grados como máximo, a, no sé, pero realmente unos 18, 19 grados. No baja de eso en las noches, en el verano, ¿no? Y en el invierno más o menos se mantiene el mismo porcentaje, no varía tanto. No varía tanto. Sí, estamos hablando más o menos entre unos 8 a 10 grados de variabilidad. No 180 grados en Mercurio. No podría haber tanto, porque no podría haber tanto frío. A eso vamos. Que no podría haber tanto frío. En realidad la variabilidad tendría que ser mucho menor, porque tendría que ser mucho más caluroso. Entonces no podría haber ni siquiera hielo, no podría haber nada. Tendría que ser roca, pero roca de una conformación incluso, porque se puede fundir la roca. No puede haber ningún tipo de metal, porque entonces también durante el día serían mares de metal. ¿No? Lava. Y bueno, en fin, ¿no? Toda la cantidad de cosas que nos disparan, que evidentemente están fijadas, y una vez reitero esto, están fijadas en una época en la que en realidad estaba todo por investigar, para hacer, para establecer. Así quedó establecido, pero que hoy día no tiene por qué. Hoy día debemos revisarlo, debemos cambiarlo. Hoy día deben haber simposios, ¿cuándo se han visto simposios de astronomía? Si no son charlas en sí mismos o análisis, no han habido cambios en los que se diga, más allá de quitarle la categoría de planeta a Plutón, no han habido demasiados cambios que se digan, tenemos que hacer una completa revisión de la conformación de los planetas, de la variabilidad solo en temperaturas que simplemente acaso meramente estamos analizando. Hoy día debe cambiar absolutamente los conceptos de lo que son la gravedad, porque no tendría por qué flotar nada en la estación espacial, ni tendrían que moverse los astronautas en cámara lenta en la Luna, porque no tiene sentido.
que haya menos gravedad no quiere decir que uno tenga que estar flotando ni saltando. Las cosas tienen que caer casi igual que como caen acá. Uno debe caminar casi, o sea, caminar igual que camina acá, y si camina porque en realidad esos movimientos grotescos son por la poca movilidad que puede generar un traje espacial o algo por el estilo, no tienen tampoco por qué generar esos saltos tipo de flotabilidad y esa cámara lenta. No, tiene que haber una nueva revisación de eso. Lo que pasa es que si la hay, se caería toda la estantería. ¿Cómo es lo que está pasando? Y que por algo permite que unos descerebrados, cabeza plana como nosotros, estén cuestionando estas cosas. Porque las incongruencias son tales que no se sabe de qué murió este muerto. No se sabe los elementos trastocados y absolutamente contaminadas las muestras de esta disección, de esta escena del crimen, que realmente no se sabe ni por dónde empezar. Y allí donde posamos la lupa, allí hay incongruencias. Gracias por estar. Abrazo grande. No es una creencia. Mucho más.